Ok. Compartir pantalla. Me presento. Este que veis aquí soy yo, Manuel F. Sánchez, de Murcia, España. Soy líder, no me termina de gustar mucho esa palabra. Bien, soy una persona comprometida con la propuesta de NEM porque considero que es lo mejor que he podido conocer en el mundo de los negocios desde que tengo uso de razón. Soy representante en España del Consejo Local, en este caso de la zona de Murcia, graduado en Master Profit, tanto en Barcelona como en Goa, propietario, copropietario, como todos los que formamos parte de la NEM, de un portafolio global y al mismo tiempo inversor privado. ¿De acuerdo? Esta noche o tarde, dependiendo de la zona donde me estéis escuchando, vamos a tratar en esta charla de la mentalidad de una persona emprendedora o inversora, de las 8 reglas del inversor privado. Hablaremos también sobre la maratón que se está desarrollando, Maratón 260, y de los cursos de los que disponemos en la Academia del Inversor Privado. ¿De acuerdo? Pues dicho lo cual, vamos a empezar. Esperemos que todo salga bien. Esperemos que todo salga bien. Vamos a refrescar la página. A ver por qué no sale bien. Un momentito de paciencia que espero. Vaya. Espero que todo vaya como debe de ir. Bueno, mientras carga esta presentación, os comentaré un poco sobre la situación que se está viviendo a nivel mundial. La verdad es que hay mucha gente que está preocupada, tienen sus motivos, pero por otro lado, debemos de entender que, como se suele decir, la misma situación se puede leer desde dos perspectivas diferentes. Ahora mismo tenemos la oportunidad, supuesto que muchísima gente tiene que estar confinada en casa, pues un buen momento para abrirles la idea o la mente que hay otra vía, otro plan B para buscarse la vida y crear un futuro de esperanza a través de los negocios online que tantos hay, y concretamente nuestra propuesta, que una vez que uno la conoce, llega a entender que es la mejor de las posibles. Dicho lo cual, y como ya hemos solucionado el problema, vamos a empezar con la presentación. Trataremos sobre eso, sobre lo que os he comentado al principio, y también temas referentes al mundo de la inversión, que en el ambiente o en el ámbito en el que nos movemos en la Academia del Inversor Privado, en el programa CryptoUni y en la nueva evolución económica mundial. Aquí os presento, la mayoría, los que ya formáis parte del equipo o de la comunidad, ya lo conocéis más que de sobra, al creador de esta genial idea y necesaria, Andrijo Bratov. Es el director del grupo de compañías NEM, autor y creador y CEO de la Academia del Inversor Privado, de la que ahora más adelante hablaremos, inversor profesional multidisciplinario, empresario, autor de otra más genial aún idea del programa CryptoUni, presentador de televisión del programa Secretos de Millonarios por Andrijo Bratov, mejor coach de negocios reconocido internacionalmente por dos de las revistas más prestigiosas que hay en el mundo de la empresa y la inversión, que es la revista Melon Race y la revista Financial Times. Ese reconocimiento se le hizo en el año 2018. Presidente del Consejo de Inversión de la Asociación Pública Internacional Generales del Mundo por la Paz, y una característica que marca una gran diferencia: es un máster de los sueños. Aquí tenemos uno de los reconocimientos que en noviembre pasado se le hizo. Como persona brillante que es, no pasa desapercibida, y se le incorporó a un grupo VIP de las personas más influyentes del milenio, un grupo cerrado de 100 personas en la Duma estatal de la Federación Rusa. Lo podéis ver a mano izquierda, el segundo en el escalón. No es un dato baladí. 100 personas en toda Rusia
más relevantes en el milenio, creo que estamos hablando de una persona que ya ha apuntado maneras marcando diferencias y conforme va pasando el tiempo, el mundo se le está reconociendo. Hay tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta espectacular y necesaria respuesta. El principal es la educación, como no puede ser de otra manera, es nuestra bandera principal. Tanto Andrés como cualquiera que estamos conociendo el proyecto, bien sea recientemente o anteriormente, llegamos a la conclusión de que la educación es eso, la educación financiera principalmente. Es la bandera principal que podemos alardear con orgullo, porque a partir de ahí vendrá esa nueva evolución económica mundial con personas educadas financieramente, libres financieramente y por lo tanto mismo la consecución de la NEN o hacer realidad la NEN será posible. El programa Crypto Uni es la segunda pata de la mesa. Cuando uno se incorpora o se conecta con nuestra propuesta, pasa a ser copropietario de un portafolio global. Eso, dicho de pasada, pareciera como si no tuviera trascendencia alguna, pero considero que es el sueño de cualquier persona que empieza a incursionar en el mundo de las inversiones. Es un sueño ser copropietario de una cartera global, porque eso está al alcance de muy pocos perfiles y con unos medios económicos que no son comunes en la mayoría de los mortales. Y la tercera pata son los negocios. A las personas que nos gustan los negocios de redes, pues nos da la oportunidad de poder crear un negocio a nivel global. Algo también muy importante. Empecemos por la educación. Como bien he dicho antes, Andrés Obrador tuvo una brillante idea en el año 2011 de crear esto, la Academia del Inversor Privado. Los conocimientos que él había ido adquiriendo en el transcurso de su experiencia como inversor, pues los plasmó en cursos y los quería dar a conocer o compartir con las personas, porque entendió, dijo una frase que escuché en algún momento, la he escuchado, no podría decir dónde, pero él como persona de negocio y de inversión a que él le gustaría ser multimillonario, como a cualquiera de nosotros. Pero claro, eso tiene una complicación añadida. Él ideó que podía ser multimillonario si en su entorno, en este ámbito en el que nos movemos, del crowd investing multinivel, conseguía debajo de él conseguir miles o millones de millonarios. Evidentemente, por añadidura, él se convertiría en eso. O sea, una relación ganar-ganar. Ese portal, esa Academia del Inversor Privado, era un portal en línea con objetivo de eso, de educar financieramente a las personas. Llegó a convocar en torno a esa propuesta a más de 100.000 alumnos alrededor del mundo y también daba cursos también y entrenamientos tanto online, como bien he dicho antes, como de forma presencial. El producto estrella que diseñó, que creó, era el curso de Master Profi. El Master Profi es eso, es un compendio de todo ese conocimiento condensado que se impartía de forma presencial en diferentes lugares del mundo, normalmente en hoteles, porque era una reunión que se mantenía durante 3 días, conocimiento express e intensivo, con muchos materiales, con mucha información, con mucho eso. En 3 días prácticamente se adquieren los conocimientos que de otra forma se requerirían meses, cuando no años, para conseguirlo. Aquí podéis ver en la foto de la izquierda, ahora me ha llamado la atención que está el amigo José Manuel ahí abajo, un chaval. Un poco más a mano izquierda vemos a Joan Llopar, otro compañero de aquí de España. Un poco más arriba a la derecha vemos al hermano de Armand Mundi. Al resto también a Elena la veo por ahí, a Lina también por arriba. En fin, eso creo que fue, creo recordar que fue en Inglaterra o por ahí. Bien, ¿qué es la Academia del Inversor Privado? ¿Cómo se desarrollaba esa idea? Bueno, pues estaba pensada para que se desarrollara en varios capítulos, en varios cursos.
El grado de inicio, que es el curso de Master Profit, son programas educativos de inversión que va del 1 al 3. Digamos que eso sería unos conocimientos básicos, las bases para llegar a entender el resto de los cursos. Después está el grupo o la clase de media, que es ahí donde entra ya el genio de finanzas, el juego ese que tenemos tan genial, que yo estoy deseando de poder jugarlo. Creo que me tendré que esperar a octubre para jugar en Rusia, en nuestro 6º aniversario. Y ahí forman los programas educativos del nivel 4 al 6. Evidentemente, como esto es una carrera, el conocer el mundo de las finanzas o ser asesor financiero es como una carrera. Uno empieza por unos cursos básicos y paulatinamente va subiendo de niveles, al igual que pasa aquí. El grado superior pues está compuesto por los programas educativos del 7 al 9 y la academia, cuando uno ya quiere certificarse, pues son programas educativos que van del 10 al 12 y en ese momento pues ya se da incluso quads personal, con profesionales ya que estén certificados, y después se consigue la certificación como inclusive para quien lo quisiera, convertirse en asesor financiero. Aquí tenemos un cuadrante, mucha gente lo conocemos, otras personas posiblemente no sepan de qué trata. Aquí vemos a la izquierda esa figura, que es una rata o un ratón en una ruleta, dando vueltas, la dichosa carrera de la rata. Y aquí tenemos el cuadrante del flujo del dinero que el señor Robert Kiyosaki plasmó hace años y lo que quería hacer con él era, de forma breve y sintética, plasmar cómo está el mundo del dinero en 4 cuadrantes. Cómo se maneja el dinero en el mundo en un cuadrante. A la parte izquierda, donde veis la E, pues eso hace alusión a los empleados. Eso aglutina en porcentaje, eso aglutina el 90 o quizás más % de la población mundial. Son personas que intercambian su tiempo por dinero. En la parte de abajo, que está significada aquí con una S, pues aquí habla del pequeño autónomo, del pequeño emprendedor, personas que consideran que son sus propios jefes. Es una creencia. Luego llegan a darse cuenta de que son sus propios jefes, pero trabajan más que de empleados y en muchísimas ocasiones ganan menos dinero y asumen más riesgos. El cuadrante interesante, la parte interesante es la parte derecha del cuadrante. La B, lo que está señalado ahí con una B, ahí habla del siguiente nivel. Personas del cuadrante S pues han tenido conocimiento, acierto, esfuerzo y han llegado a pasar al cuadrante B, porque ahí ese cuadrante está conformado por empresarios ya importantes que han sido capaces de crear una empresa a nivel internacional, que tienen sus delegaciones, etcétera, etcétera. Ahí ya empieza a moverse muchísimo dinero, muchísimo dinero. Pero considero que cualquier persona que se mueve en esos ámbitos de la gran empresa, cuando conoce el mundo de la inversión, muchos de ellos llegan a reconocer que están mucho más tranquilos, menos estrés, menos calentamientos de cabeza, menos salarios, menos de muchas cosas. Manejan mucho dinero, pero implica con ello muchísimo trabajo, aunque deleguen en personas de su confianza. En el mundo de las inversiones, que es lo que aquí está señalado con la I, pues aquí es donde se mueve el recio del capital. En la parte derecha del cuadrante se mueve muchísimo dinero, pero de las dos partes, de la B y la I, donde más dinero se mueve en el mundo de las inversiones. Ahí se mueven billones o trillones de dinero y eso es, digamos que es un mundo elitista. Ahí no se puede llegar fácilmente. Y menos aún se puede llegar si uno no tiene la mentalidad apropiada, porque os diré algo lo que quiere significar esta lámina que estáis viendo. Es curiosa, a mí me llamó poderosamente la atención. La primera vez que la vi en Barcelona, a una presentación que vino a hacer aquí un líder de la empresa, y no lo había visto y me llamó poderosamente la atención, porque es gráfica donde las haya. Como estáis viendo, en la parte de arriba se ve le han quitado la tapa a la cabeza de una persona, el casco, y le han dejado el cerebro abierto. Y en ese cerebro, la etiqueta del precio, ahora comprenderéis por qué se le ha puesto una etiqueta de precio al cerebro,
aparece el signo de dólar y $0. Cero inversión ahí en esa parte del cuerpo. Por contra, si vamos bajando más abajo, cuando ya nos equipamos, cada uno se equipa como considera oportuno, pero lo que viene a decir esta lámina es que vivimos mucho de la imagen en aparentar ser algo, porque esta persona, por ejemplo, tiene ahí una camisa que le costó $450, una chaqueta 800, a lo mejor si bajamos para abajo tendrá un cinturón de 200, unos zapatos de 300, etcétera, 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 etcétera. Todo para figurar. Sin embargo, en la parte de arriba, que es lo realmente importante de una persona, que es el cerebro, cero inversión. Hay una máxima que aplica perfectamente que dice que saca dinero de tu bolsillo o de tus bolsillos e inviértelos en tu cerebro. Aunque los bolsillos los dejes vacíos, que no te importe, pero inviértelos en tu cerebro. Porque más bien pronto que tarde, tu cerebro llenará tus bolsillos y muchísimo más. Y eso pasa precisamente por eso, por educación financiera. Cuando se creó la ANEM, cuando Andrea Jobratos creó la ANEM, se propuso el objetivo de combinar proyectos. Un proyecto de capacitación sobre inversión tiene sentido. Si estamos aprendiendo educación financiera, lo suyo es que a partir de ahí la pongamos en práctica y apliquemos esos conocimientos para incursionar en ese mundo de las inversiones. Aquí tenemos un ejemplo que también es bastante, una lámina que es bastante ilustrativa. Cuando hablamos del mundo de las inversiones y del dinero, pues la gran mayoría de personas, un porcentaje altísimo de la población, no sabe lo que es el dinero. No lo sabe. Lo único que sabe de él es que siempre le falta. Siempre va peleando la carrera de la rata. Siempre va tras el dinero. Y una vez que lo consigue pescar, pues lo inmediato es gastarlo. A partir de ahí vuelve a empezar a seguir persiguiendo el dinero. La carrera de la rata es una imagen bastante gráfica. En esta lámina lo que viene a reflejar es cómo podemos hacer con el dinero aparte de gastarlo. Lo primero que tenemos que empezar es por ahorrarlo. Ahorrar una parte de lo que ingresemos, porque evidentemente vivir y comer, hay que vivir y comer, pero luego hay una cantidad de gastos innecesarios que los tenemos como obligatorios. Las mentes pobres normalmente pues lo tienen, se compran muchos juguetes, gastan su dinero, piensan que les da una calidad de vida, pero al final, me repito lo de antes, vuelve a correr detrás del dinero y siempre está en el mismo sitio, en un círculo vicioso. Aquí nos quiere reflejar lo que puede suponer un simple dólar si tenemos la cultura o la conciencia y el hábito de ahorrar un dólar diario. Eso a cualquiera de los mortales o a la gran mayoría de ellos es posible que lo puedan hacer. Pero fijaros dónde está la gran diferencia. Aquí en esta lámina estáis viendo, si os fijáis en los números, un dólar ahorrado durante 30 días, la multiplicación es más que fácil, son $30. Si ese hábito lo mantenemos durante 30 años seguidos, pues la cuenta sigue siendo igual de fácil. Al final de ese recorrido, de ese camino, pues llegaremos a juntar 10.800. Está muy bien. De hacerlo a no hacerlo, en 30 años tendremos $10.800 que no tendríamos si no hubiéramos adquirido ese hábito. Pero fijaros la diferencia que a lo que viene a hacer alusión esta lámina. Si ese dólar ahorrado, una vez que ya empezamos a tener una cantidad razonable, nos ponemos a invertirlo y a aplicar la octava maravilla del mundo, el interés compuesto, para quien no lo sepa. La octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Fijaros lo que cambia poderosamente la misma cifra del mismo dólar ahorrado diariamente, pero invertido y reinvertido su rendimiento. Fijaros que en el mismo plazo de tiempo, lo podéis ver en la curva esta, al final llegamos a los 30 años igualmente, pero la diferencia es considerable. Simplemente ahorrándolo y teniéndolo debajo del colchón o en la caja de zapatos, pues llegaríamos a juntar 10.800. Pero aplicando el hábito de la inversión inteligente y la reinversión en el mismo lapso de tiempo, si tenemos el conocimiento para rentabilizarlo a un 12% anual, vaya por delante, que eso es más que fácil una vez que se tiene el conocimiento pertinente. Llegamos a juntarnos con un capital de 105.897,
¿Qué ha cambiado si el dólar diario es el mismo? Ha cambiado eso, la inversión y el interés compuesto. No, habríamos obtenido una capitalización, porque los términos hay que ir acostumbrándose y a mentalizarlos. La capitalización que hubiéramos obtenido en esos 30 años sería de 95.000 dólares, porque al montante total tenemos que descontarle lo que hemos puesto a trabajar. Haciendo esa recta, pues la capitalización hubiera sido de 95.000 dólares. Creo que el ejemplo es más que gráfico para ponerlo en práctica. Vamos a ver lo que son las 8 reglas de... Este es nuestro Padre Nuestro prácticamente, y ya después veremos los mandamientos. Las 8 reglas del inversor privado. Yo las tengo, no sé si se me ve en la pantalla, pero este forma parte de mi folleto de cabecera. Siempre lo tengo a mano, las 8 reglas del inversor privado. Y dentro van los 5 mandamientos. Bien, en esa primera regla nos dice que la independencia financiera y libertad financiera, mecanismos para llegar a estos niveles activos, pasivos, cuál es la diferencia entre invertir e inversión, todo eso lo iremos desglosando más adelante. La segunda regla sería siempre recuerda los 5 mandamientos del inversor privado, define tu plan financiero como tercer punto o como tercera regla, no guardes todos los huevos en una canasta. Eso es una máxima que todo el mundo o mucha gente la conoce, pero que es de obligatoria aplicación cuando uno decide desarrollarse en este mundo de las inversiones. Por supuesto, mantener una disciplina en ese ámbito de la inversión es crucial. No ser codicioso y perezoso, por supuestísimo. Siempre aprende a invertir y a aumentar tu capital como octava regla. Aquí tenemos libertad financiera versus independencia financiera, activos, pasivos, inversión, invertir. Son los 3 puntos que vamos a tratar ahora mismo. Los activos y los pasivos. Como regla general o como expresión sintética o definición sintética, los activos son cualquier cosa que nos meta dinero en el bolsillo y pasivos, todo lo contrario, lo que nos saca dinero de los bolsillos. De esa forma tan sintética se podría describir esas 2 palabras, activo y pasivo. Aquí podemos ver los diferentes flujos financieros que existen. Empezamos, evidentemente, por el flujo financiero de la clase pobre, lo que anteriormente os he descrito, que va, trabaja, percibe su salario, lo gasta, ingresa, gasta. A ver, dale para atrás, Manuel. Está empezando a ponerse lento esto y no me gusta. Bueno, parece ser que se me ha quedado. El flujo financiero de la clase pobre lo vamos a describir aquí. Ingresa, tiene una única fuente de ingresos, que es su trabajo, lo que le paguen por su tiempo. Nunca tienen dinero. Y es por eso, porque su mentalidad, la cultura que han aprendido, lo que el sistema le ha inculcado, es que ellos han nacido para consumir. Tienen derecho, les han vendido que tienen derecho a gastar todo lo que tienen para disfrutar de una aparente bienestar o estabilidad económica. Cuando más gana una persona, más gasta. Y tan pronto como una persona se queda sin ingresos, pues ya tenemos problemas. ¿Conocéis a alguien que se identifique con ese flujo financiero? Seguro que todos conocemos a muchísimas personas que lamentablemente están en ese flujo, inclusive nosotros mismos en algún momento nos hemos visto reflejados en ese flujo financiero. Sin embargo, luego tenemos el otro flujo financiero de la clase media, que no es que digamos que sea muchísimo mejor. Lo único que le permite es que se puede permitir, valga la redundancia, comprar más juguetes, comprar más pasivos. Aparentemente disfrutar más de la vida que disfrutar de la clase pobre, porque evidentemente al tener más recursos, pues más juguetes se compran, más pasivos adquiere, pero en resumidas cuentas es la misma. En el momento que dejara de tener esos ingresos que ahora mismo a él le parecen que le hacen estar en esa clase media, pues en el momento que se corta el grifo, pues tiene el mismo problema o quizás mayor que el anteriormente mencionado, la mentalidad de la clase pobre.
tienen más ingresos, tienen más gastos, generan más pasivos, coche o 2 coches o 3 coches, una casa, 2 casas, pasivos, 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 pasivos. Siempre está en la dicotomía, poco más o menos, que el flujo anterior. Posee mucho pasivo, es cierto. Eso es lo que están equivocados. Bien, ahora vamos aquí a la mentalidad que debemos de ir adquiriendo los que nos desarrollamos en la NEM, Crypto Junior, la Academia del Inversor Privado, es lo que estamos mamando. Y realmente tiene muchísimo sentido. El flujo financiero de las personas ricas, pues sí que es cierto, tienen sus ingresos, pero con los ingresos no los utilizan para comprar pasivos o juguetes, lo utilizan para generar activos, que esos activos, conforme van creciendo los activos, le permiten permitirse más pasivos porque esos activos ya se los están cubriendo más que de sobra. Por lo tanto, mismo la diferencia es bastante considerable. No solamente utilizan sus ingresos para sus pasivos, porque tienen derecho a disfrutar de la vida, y con más motivo que ninguno otro de los anteriores, pero al mismo tiempo no dejan de ampliar su capital, no dejan de adquirir activos, no dejan de hacer crecer su dinero, por lo tanto mismo les permite disfrutar de la vida en suma, sin estreses. Y ahora vamos a dos terminologías que normalmente se suelen confundir, pero que hay una diferencia bastante notable. Todo el mundo hemos oído la expresión, y yo me cuento, de independencia financiera confundiéndola con libertad financiera. Yo siempre he pensado que era lo mismo, pero no se parece en nada. La independencia financiera es una situación que se da cuando una persona tiene los suficientes recursos para poder vivir 10 años sin alterar su ritmo de vida, vivir 10 años consecutivos, sin generar más ingresos, tiene un colchón financiero que le permite, manteniendo el estatus de vida que ha venido manteniendo anteriormente, tirar 10 años de su vida sin tener que volver a trabajar. Eso, evidentemente, cuando se le acaba el colchón financiero, pues alguna solución debe de poner. Y aquí nos pone un ejemplo de una persona que tenga como gastos generales en su casa o como gastos fijos $1.000 al mes. Si eso lo multiplica por 12, en resumidas cuentas, tiene 12.000 euros de gastos al mes. Esa persona, si dispusiera de un colchón financiero de $120.000, perfectamente se podría dar el lujo de tirarse 10 años gastando los mismos $1.000 al mes sin que le afecte para nada a su calidad de vida. La diferencia considerable es cuando llegamos a la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Partiendo de la misma base de dinero, una persona que tiene $120.000 de colchón, poniéndolo a trabajar, ojo al dato, ese dinero, en vez de tenerlo ahí, cojo 1.000 este mes, cojo 1.000 este mes, cojo 1.000 este mes, lógicamente la caja va vaciándose. Sin embargo, si esos mismos dineros que se tienen se ponen a trabajar a un promedio de rentabilidad del 12% anual, pues lógicamente el dinero no está parado y está trabajando, está generando. Con lo mismo que le genera ese dinero, pues le permite mantener su estatus de vida, pero de forma indefinida. Porque conforme vaya teniendo más dinero, va generando el mismo 12%, puede permitirse gastar los 1.000 que tiene de fijo, o quizás más, porque eso es inagotable. El rendimiento que está produciendo el capital es inagotable. Yo suelo poner con el dinero, lo hago una comparativa como con la sangre del organismo. El dinero parado es como la sangre parada. Si la sangre no circula por el organismo se muere. Pues el dinero pasa 3/4 de lo mismo. El dinero al final se lo gasta uno y se queda sin él. Y aquí otros dos términos que también interesa diferenciar. Lo que son inversiones y lo que es invertir. Yo lo simplifico de una forma sencilla. Considero que inversiones es la acción de hacer cualquier tipo de inversión, la acción, invierto en oro, invierto en bonos, invierto en Crypto Junior, en lo que queramos, e invertir es el conocimiento sobre esa acción, sobre esa o sucesivas acciones que vayamos a desarrollar en el mundo de las inversiones. Creo que la definición es bastante sintética y al mismo tiempo explícita.
Invertir es el conocimiento e inversión es la acción de esa inversión. Y aquí, sí, lo ha descrito, me ha adelantado la lámina, pero más o menos aquí nos pone unos ejemplos de lo que es eso. Cuando uno tiene el conocimiento sobre cómo debe de hacer las inversiones, pues es cuestión de que ir buscando activos donde hacer ese movimiento, activos con diferentes porcentajes. Aquí nos pone diferentes ejemplos, pero que en resumidas cuentas, una vez que he entendido la diferencia de esos dos términos, el resto es bastante lógico de deducir. Herramientas de inversión. Bueno, pues la verdad que herramientas de inversión hay bastantes. Y dentro de cada sector hay diferentes herramientas. O sea, hay algunos sectores de inversión bastantes y dentro de cada sector de inversión hay diferentes herramientas. Uno de ellos podrían ser los depósitos bancarios, quizá uno de los menos rentables, pero es una herramienta de inversión. Ser copropietario de algún negocio, te asocias con algún socio, es que es una redundancia, pero es así, y bueno, ese negocio va generando rentabilidades. Invertir en seguros, fondos de inversión, acciones y bonos, forex, inversión de alto rendimiento, también inversiones de riesgo, antigüedades, bienes raíces, metales preciosos, gestión de confianzas, en fin, hay diferentes herramientas de inversión que uno, conforme va adquiriendo el conocimiento, pues va sabiendo, se identifica con unas más que con otras. Hay una máxima también en el mundo de las inversiones, que no sé si fue Warren Buffett quien la dijo, que invertir sobre todo en algo que tú entiendes, en un sector que tú entiendes, porque de esa forma, pues, los sustos serán menores. Los 5 mandamientos del inversor privado. El primero, y que debería de ponerse en práctica de forma obligatoria, es ahorrar al menos el 10% de todo lo que uno gane. Gane uno más o gane menos. Porque vamos a poner un ejemplo. Una persona que gane $500 o euros, si dispone de 450 para su día a día, no va a mejorar muy mucho esa vida suya que si se gasta los 500. Sin embargo, está ahorrando un 50 al 10% de esa cantidad que si mantiene ese hábito y aplicando la regla del interés compuesto que anteriormente hemos visto, pues llegará un momento que saldrá de esa situación de escasez. Es que yo no puedo, es que yo voy justo. Si uno se pone a hacer su plan financiero o su lista de gastos e ingresos, y es honesto al hacer esa lista, ahora hablaremos de ello, llega a darse cuenta de que hay muchos gastos que los tenemos como obligatorios o necesarios y perfectamente son prescindibles. Controlar los ingresos y los gastos. La tercera sería proteger el dinero. Aprende a invertir sabiamente, sería el cuarto mandamiento. Y esto ya es lo máximo. Siempre aprender a ganar más. Bueno, en el mundo de las inversiones hay diferentes modalidades de hacerlo. Están las inversiones a corto plazo, están las inversiones a medio plazo y están las inversiones a largo plazo. Normalmente cuando uno conforma su portafolio, debe de contemplar las tres opciones. Inversiones a corto plazo son las que te permiten liquidez. En un momento de apertura, pues necesitas recurrir a ellas, pues las haces efectivas. De eso hay que tener un porcentaje del portafolio. Ni que decir tiene que a medio y largo plazo también hay que tener ese tipo de inversiones y quizá el recio de la inversión debería estar ahí, porque precisamente es ahí donde se sacan las grandes rentabilidades. La paciencia es la madre de la ciencia y en el mundo de la inversión aplica a la perfección. Planificación financiera, algo que nunca habíamos sabido de que fuera necesario. No lo conocíamos, los que éramos ignorantes, y cuando uno se le llama ignorante en algo no le está ofendiendo, sencillamente le está diciendo que ignora ese tema. Yo me consideraba un ignorante sobre este mundo, que gracias a las circunstancias pues estoy conociendo ahora y realmente me identifico plenamente con él.
hay que tener una planificación financiera, que es un proceso continuo para ayudarlo a tomar decisiones sensatas sobre el dinero. Puede ayudarlo a alcanzar las metas de cada cual. Y un plan financiero, eso ya es un plan personalizado. Es evaluar la situación actual en la que te encuentras y a dónde quieres llegar con ese plan financiero. Y a partir de ahí, pues una vez plasmado eso en un papel, pues seguir las directrices que se indiquen en ese plan. Es muy importante que cada uno defina su plan financiero, pero a la hora de hacerlo, os recomiendo que lo hagáis, ¿eh? Os recomiendo que lo hagáis porque os sorprenderéis lo gratificante que es y lo que nos hace adquirir un hábito, un compromiso con nosotros mismos si queremos llevar a cabo ese plan financiero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es no engañarnos a nosotros mismos, porque a la hora de hacer un plan financiero es muy fácil, lo estás haciendo tú, nadie te está diciendo cómo lo tienes que hacer de forma voluntaria. Y en ese caso, ser honestos con nosotros mismos, describir realmente nuestra situación actual para, en función de esa, ver qué directrices o qué pasos tenemos que adoptar. ¿Cuánto debes? Eso lo sabe Google. Cualquiera que quiera reconocerlo sabe lo que debe, sabe qué activos tiene, sabe qué pasivos tiene, los tipos de ingresos que ingresan en la unidad familiar, quién los genera. Muy importante cuando uno quiere llegar a un objetivo, tener un collage. Un collage, yo realmente lo he oído esto muchísimas veces, pero nunca lo había hecho. Y la verdad que os debo de reconocer que cambia drásticamente. Un collage es tener una especie de marco de cuadro en el sitio más visible de la casa, donde pasemos habitualmente, y si puede ser varias veces al día, mejor. Donde veamos nuestros sueños plasmados. Dígase una casa, dígase un coche, dígase viajar, todo eso plasmado en una lámina, que lo veamos continuamente, nos hace obligarnos a centrarnos más en llevar a cabo ese plan financiero. Bien, por supuestísimo, no vamos a negar que debemos de tener hecho un plan financiero con respecto a Cristo Uni, la joya de la corona. La cuarta regla, la que hemos dicho anteriormente, la diversificación. Nosotros, con el programa Cristo Uni, precisamente aplicamos esa máxima porque en nuestro portafolio creo que son ya más de 80 herramientas de inversión diferentes en las que tenemos intereses. Pero al mismo tiempo del programa Cristo Uni, de la NEN, uno debe de, una vez que ha adquirida ya ese conocimiento o esa cultura de la inversión, es tener el hábito de ir creándose adicionalmente más fuentes de ingresos. La sexta regla, la codicia. ¿No os ha pasado alguna vez, si en alguna ocasión había entrado en alguna plataforma o en alguna propuesta que os ha dado una rentabilidad de esas que le pone el ojo vidrioso a cualquiera y uno reinvierte y no saco porque me da el 3 o me da el 5, ya tengo tanto, dinero virtual normalmente? Yo tengo alguna experiencia en eso y creo que la mayoría también la tenéis. Vemos dinero virtual en el back office y nos pensamos que esa es la solución. No hace ser codicioso. No retiramos nunca nada, porque ha habido momentos en que si lo hubiéramos intentado, lo hubiéramos conseguido. Después, cuando llega el momento de ponernos a retirar, resulta que el kiosco se ha cerrado y se queda toda una agua de borraje. Bueno, la codicia normalmente suele llevar a la quiebra. La séptima regla. Creo que esto es la más importante, si me apretáis, la más importante de las reglas. El desarrollo personal. La educación, no dejar de educarse continuamente, de aprender, porque el mundo va avanzando a una velocidad de vértigo. En el mundo de las inversiones no es ajeno a eso. Por lo tanto, mismo la inversión mejor que cualquier persona pueda hacer en su vida es la educación, el crecimiento personal. Porque pongamos por caso que uno tiene una mala circunstancia y se puede ir a la quiebra perfectamente. Nadie estamos libres de eso, porque seguridad en el mundo de los negocios o de las inversiones, y por supuesto tampoco en el aspecto laboral, tampoco la hay, ninguna seguridad. La única seguridad es lo que todos estáis imaginando, que antes o después nos tocará a nosotros. Por lo tanto mismo se nos puede dar una circunstancia adversa, pero con ese conocimiento nunca lo hemos perdido, si nos hemos preocupado de ir acrecentándolo. Por lo tanto mismo, una vez que uno se queda en la lona y tiene el conocimiento de cómo salir de ella, será más fácil para esa persona conseguirlo que para una persona que sencillamente se haya interesado en dinero
y no cultivar su mente la etiqueta del $0 que anteriormente veríamos. La recordáis, ¿verdad? Las 8 reglas, siempre incrementa tu capital. Aplicar el interés compuesto es una forma de hacerlo, por ejemplo, y generando más activos sería otra, etcétera, etcétera. Siempre que el capital sea mayor porque los rendimientos, las utilidades también lo serán. En el back office de la Academia del Inversor Privado disponemos de diferentes cursos de educación financiera que podéis verlos si entráis en ellos, si entráis en el back office los veis. Hay diferentes cursos con diferentes temas, unos más completos, otros un poco más, también va en función del precio del curso. Eso lo podéis ver todo en vuestro back office. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la NEM. ¿Qué es la NEM? Bueno, la NEM pretende una mejor redistribución de la riqueza en el mundo, dar seguridad y protección y valor, prosperidad y felicidad, en resumidas cuentas, y una vez que uno conoce esto, se toma el interés en analizar esto de forma objetiva, realmente es un sueño hecho realidad y algo que el mundo necesita. Hemos llegado al final, o he llegado al final, y aquí os podéis ver los 4 webinars que estamos dando el equipo de España. Hemos vuelto a retomar el calendario que iniciamos a mediados de enero con diferentes webinars con temas diferentes también. El de hoy, que es el que estoy yo dándolo ahora mismo, este workshop interactivo, cambiaremos impresiones al final. Los martes es una presentación de negocio. Los jueves es para nuevos socios, para enseñar el manejo del back office y demás. Y los viernes hablar sobre la gestión de tiempo, el tema de redes sociales, temas fiscales o tributarios en cualquiera de los países. Concretamente nosotros, el equipo de España, hablamos de los que conocemos, que son los conceptos tributarios aquí en España. Bueno, esta lámina lo dice prácticamente todo. Hay muchas personas que tienen, yo quisiera, yo sí, pudiera, un deseo no cambia nada. Una decisión lo cambia todo. Pues gracias. Y voy a dejar de compartir pantalla. Ya se ha terminado. Y ahora vamos a ver. Podéis levantar la mano y preguntar cualquier cosa, que espero saberme la respuesta y os la responderé con mucho gusto. De momento voy a parar la grabación, detener